Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente a mi canal. Y hoy me encuentro súper contento porque vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de ideas. Y para ello tengo el gusto y el placer de entrevistar a un joven empresario, Anderson Alzate Londoño, que ha mostrado una carrera súper vertiginosa en el mundo del emprendimiento en Colombia, en el mundo de la innovación, mundo de la tecnología y todo esto que nos tiene súper emocionados en un mundo de tanto cambio y de tanta disrupción. Pues qué bueno tenerte, Anderson, acá en mi canal. Así que bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo estás, Anderson? Hola Edgar y hola a todos los asistentes, pues muy emocionados de estar aquí y hombre, pues esperamos que en esta conversación todos los que nos vean salgan aprendiendo y pucha, si es posible hacer cosas en este país y en esta región, ¿sí? Así es, así es. Aquí estamos, eso es lo que nos gusta. Correcto, Anderson. Cuando empecé a leer tu historia, de verdad es fascinante. Y pues dije, no, yo creo que es mejor que Anderson sea la persona que habla de su propia historia. Y bueno, cuéntanos un poquito de esa trayectoria, de cómo te involucraste en este mundo del emprendimiento y sobre todo hoy de la consultoría estratégica, que creo que estás bien enfocado allí. Pues mira, mi vida ha sido el porvenir de muchas situaciones, casualidades también, ¿sí? Que yo ya le llamo causalidades. Y voy a retomar eso porque parece ser que uno atraiga todo y casi que todo se alinee, la vida se alinee a las cosas, pero realmente son las causas. ¿Sí? Son unas causas que uno tiene, son cosas muy sencillas, y no es el privilegio ni nada por el estilo. Entonces, desde muy joven entro a la universidad, ¿sí? Y empiezan a picarme dos cositas importantes. La primera, la disrupción, el pensar, el desarrollar. Entonces, cuando yo elijo la economía, y me acuerdo la primera frase que me dice el profesor en la primera clase, dice, la economía es la ciencia de analizar, investigar y administrar los recursos escasos. Y el recurso escaso para mí en ese entonces era la plata. ¿Sí? Entonces, aquí el tema es la plata. Entonces, buenísimo, ya le atiné el tema. Y, eh, y después, digamos, en ese proceso de investigación empecé a investigar, oye, bueno, ¿y por qué yo tengo estas oportunidades y estas otras personas no las tienen? ¿Sí? Y eso se llamó, y a eso le dediqué pues, mi universidad, casi 4 años, a pensar el desarrollo. Después, a la voz se llama eso pensar el desarrollo. Eso me lleva a conectarme con el mundo político, donde un man ya de 16 años está asesorando a ministros, al presidente de la República y a dos candidatos presidenciales de ese entonces. Increíble. Eso sí, entonces dije, no, esto nos está yendo muy bien, entonces montemos nuestro primer negocio, ¿no? Se me vino la vena del dinero. Sí. Eh, y qué vaina tan sospechosa, no tuve clientes. Ay, sí, todo lo bien que me estaba yendo se fue el carajo porque sí, así cuando Está empecé bueno a eso. cobrar no tenía clientes. Sí. Entonces yo dije, pero bueno, no importa, lo hacemos por pasión. Y por pasión era muy difícil, por pasión era que vos tenías que, yo iba a la universidad y para ahorrarme algunos pesos para poder viajar o hacer cosas, entonces mi almuerzo era una empanada y me comía las servilletas para hacer bulto, y es de verdad, o sea, y no es porque fuera una persona pues pobre, no, Por sino eso, que por eso, tenía los recursos Anderson, limitados. disculpa que te interrumpa, por eso es que yo no creo mucho en estos nuevos gurúes que dicen, no, trabaja en lo que te apasiona. Hey, cuando hay necesidad, puede ser que me apasione mucho algo, pero yo necesito facturar, ¿no? Necesito hacer algo que luego me lleva a lo que me apasiona, sí, pero en el momento hay que ser realista, ¿no? Con las cosas. Claro, y esos falsos gurús que dicen la disciplina es la que te saca bien. ¿Qué más trabajador que las personas que levantan a las 4 de la mañana? Nuestros colaboradores se levantan a las 4 de la mañana y se van a las 5. No, no Correcto. es, no, el éxito no tiene que ver tanto, tiene que ver con la disciplina, pero no es la disciplina el disruptivo. Así Y ahí es, voy, absoluto. y ahí voy hilando en eso delgado. Correcto. Y cuando uno empieza, entonces me metí a lo público porque era una pasión. Recuerdo que estaba el tema del desarrollo como economista y era la filosofía y era mi vocación, sacar adelante este país. Y me meto en lo público, en lo político, vuelvo y te digo gratis, pero me metían en campañas, me llamaban,
Hasta que a alguien se le ocurrió, nombremos a este tipo en un alto cargo o un cargo medio importante del Estado. Eh, y pues bueno, no, qué maravilla, ahora sí sueldo y todo. Y después viene la crisis, que nada peor que un joven, muy joven, ¿sí? Con poder y además con poder algunas relaciones importantes y reconocimiento y todo, se vuelve prepotente y ambivalente las cosas. Y eso se vuelve un mierdero, perdónenme, lo digo así, es una vaina terrible. Correcto. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy ahí, yo, ¿qué estaba esperando? Que me llamaran a buscar trabajo. Pues yo soy tan importante que me van a llamar a buscar trabajo. En verdad, yo no voy que yo buscar, no, 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 me van a llamar. Hombre, la inocente, ¿no? La inocencia, Sí, como es de sí. bonita. La Sí. inocencia del emprendedor. Sí, me van a llamar del emprendedor, de todo. Y, y a diferencia de lo que muchos dicen, yo no el emprendimiento, a mí el emprendimiento no me nació, a mí me obligó, porque yo no tenía pues, la plata, ya cómo mantener un montón de cosas. Pues, ¿qué pasa? Se me ocurre una idea interesante, busco unos socios, me buscaba mucha gente para hacer vainas por mis relaciones, ¿sí? Entonces, eso sí era fácil, porque es que a mí me encontraban, a mí el emprendimiento me encontró, yo no busqué el emprendimiento, a mí me encontró, ¿sí? Porque uno de los activos más escasos que hay se llaman las relaciones, Así no los es. contactos. ¿Qué contactos tiene como un berraco? Relaciones no. Así es. Por ejemplo, esta entrevista de dónde nace, de las relaciones. Así es. Una relación que me lleva a otra relación, que me lleva a otra relación, y mira aquí, ¿sí? Y ahí es donde está una parte de la escasez de nuestro país, ¿sí? Tiene que ver muchísimo con, con eso de la pobreza. Pero bueno, ahí va. Entonces me encuentra el emprendimiento, 7 socios montamos esta vaina, ¿sí? Con disciplina, yo trabajaba muy duro y nada, primer año nada, nada, ¿sí? Año y medio ya desesperado. Yo dije, pucha, los socios se fueron, todos se fueron, me dejaron solo, ¿sí? Y a los 2 meses que se van los socios, estalla esta vaina. Ahí está la disciplina, la constancia y el foco. Correcto. Correcto. Mantenerse haciendo a pesar de que lo que se muestra no es lo que, por lo menos en el momento no es lo que uno está viendo, ¿no? Pero mantenerse en el foco y en la disciplina de hacer las cosas. Sí, y suerte, que esa suerte es causalidad. ¿Sí? El trabajo, a mí me gusta mucho una frase y yo me considero más, cuando me dicen qué hago yo en lo público, yo soy provocador. Yo provoco ideas, provoco cambios. ¿Sí? No soy político, para nada, nunca he sido político, he sido provocador. Yo cojo y me siento, le digo, oye, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Sí? El primer día de la posesión del presidente actual, sin hablar bien o mal, yo no soy partidista pues de nada, esto es un país, una nación, una república, hay que mantener pues en vigencia la democracia, de la Correcto. participación y apoyarnos entre todos. Eh, en esa reunión que me invitó, lo primero que le dije fue, señor presidente, hay que trabajar por la productividad. ¿Y qué es esa vaina? De manera pues cuantiosa. Digamos, es un tema que no es fácil de entender. Le tienen miedo los economistas, Ujú. ¿sí? Pero es el tema que hoy me dedico y soy el mejor. Hoy en Colombia soy la única persona, la eminencia en ese tema, lo puedo decir que soy yo y no porque lo diga yo, sino porque pues le he dedicado muchos años a investigarlo y hoy Claro. estoy mejorándolo. Y, y entre eso la productividad, una propuesta que es realmente es anticoncepto Petro, ¿sí? Es disminuir un impuesto, que es el impuesto de la renta. Ujú. Entonces, ¿sí? Entonces uno provoca. Ya hay otros que ejecutan, pero uno provoca. Entonces, en lo público provoca. Y hay una frase de los franceses muy interesante, es uno de esos, un pintor, y él decía que en la inspiración me encuentre trabajando. Y eso es un tema muy bonito. A veces la gente, y seguramente los que nos están viendo, dice, pero yo estoy emprendiendo. Y, no, sí, es que emprender es una decisión Así y es. va a ser seguramente no va a ser exitosa al principio, pero si tú estás trabajando día a día vas a encontrar el camino del éxito. Correcto. Correcto. Eso al final es lo que te mantiene en el propósito. Va a llegar. El resultado va a llegar. Ahora, fíjate algo, Anderson. Aquí hay
una historia que no quiero dejar pasar, que sé que arrancaste o has trabajado con la ISEC, que es la organización juvenil, la ONG juvenil más importante o más grande del mundo en todo este tema del emprendimiento empresarial. ¿Cómo ha influido esta experiencia? ¿Cómo influyó esta experiencia en tu vida actual de haber pasado pues, por una de las organizaciones más importantes de jóvenes, ¿no? Emprendedores en el mundo? IESEC llegó a mi vida para visibilizarme, ¿sí? Cuando yo me sentía el bicho raro de la clase, ¿sí? Entonces, cuando uno es bicho raro y ve que sus compañeritos son diferentes, seguramente Sí, tienen otras visiones, pues uno tiene que buscar como un refugio, ¿sí? Y creo que esta organización es el refugio de todos los bichos raros ¿sí? Sí. Son jóvenes muy pensantes, cavilantes, estructurados, que van más allá de cualquier cosa, sino el propósito. A mí me encanta la visión de ISA porque decía paz y pleno desarrollo del potencial humano. Y en algún momento me decían, y si usted tuviera hijos, me preguntaban antes, ¿qué le recomendaría a los padres? Y yo lo primero que le recomendaría a los padres es eh, que sus hijos se sientan libres, pero responsables. No les den todo a los niños. ¿Sí? Gracias a eso yo creo que soy lo que soy. Y lo segundo, muy importante, cuando esté en la universidad los metería en AIS, porque es que trabajan por un propósito. Aquí no, nadie ganaba un centavo, nada. ¿Te acuerdas que yo decía que vivía muy ocupado porque y me comía una empanada para viajar y todo era por AIS? ¿Sí? correcto. Eh, y, y, y ahí conocí gente muy interesante de todas las universidades. Muchos de ellos hoy son o clientes o socios de una de las organizaciones de las que hemos fundado. Miren lo importante que convirtió esta vaina. Capital relacional, relaciones, gente que lo conoce a uno que es responsable, que es un tipo directo, eh, que tiene alguna astucia, que tiene alguna inteligencia, que tiene alguna capacidad. ¿Sí? La mejor forma, a mí me dicen, yo no encuentro empleo. Ay, ¿por qué no encuentro empleo? No, que es que nadie me da la oportunidad. Yo, pues si usted no la ha creado, ¿sí? Encuentre, la mejor estrategia para conseguir un empleo, con la gente que consigue empleo conmigo, ¿cómo? Pues yo viéndolo trabajar. Porque lo vean a uno trabajar con tantos, y marica, venga, trabaje conmigo. Qué chimba, o sea, qué chévere. Pues sí. Pero cuando uno llega que eso nos lo enseñaron a nosotros hereditariamente en Latinoamérica, pida. Es que el Estado nos debe y por eso las comunidades indígenas, que no tengo nada en contra de ellas, pero sí estoy en desacuerdo con su política de venga, pida, 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 que aquí no, 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 eso no trae ningún progreso, ¿sí? Correcto. El famoso dicho de enseña a pescar, ¿no? No des los pescados, sino enseña a pescar. Que también está muy viejo, eso ya no sirve. Sí, sí, Y ahora hay correcto, que crear lo que yo creé, redes de pesca, muchos amigos y entre todos capturamos valor, nos correcto. unimos. Es la única forma de competir. Entonces, IESEC no, IESEC fue una organización para eso, para conseguir aliados, amigos, relaciones. Le debo mucho, 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 mucha la visibilidad pública que yo tuve y con la cual pues llegué a sus entornos fue por gracias a la Mm. organización. Correcto. Ahora, fíjate, Anderson, que hay algo que quiero conectar, y es que, por lo que te escucho, pues tienes una filosofía marcada en tu vida, tiene que ver seguramente con principios familiares, con valores familiares que uno trae y uno hereda en ese ADN que realmente importa. Pero tú tienes una frase que me gustó mucho y es como la filosofía que ha guiado tu camino durante todo este momento de emprendimiento que tienes, que es crear o creer, crea realidades. Eso me gustó muchísimo. Puedes profundizar un poco porque eso nos va a llevar a lo que hoy haces, ¿no? Es hablar de todo lo que es Kamai y toda esta empresa, creo que consultora estratégica que tienes. Sí, esa es una frase muy mía. Tengo muchas, muchas frases que he creado bajo mi experiencia. Creer que la realidad es eso. La gente no cree ni en sí misma. ¿Sí? Hace poco le decía a mi novia, qué pena pues yo la vuelvo tan pública esa historia, ¿no? Pero yo le decía, mi amor, tú tienes un cargo importante y tiene todas las habilidades para ser una mujer extremadamente exitosa, ¿sí? Y yo le decía, mi amor, la única que no cree en ti eres tú misma.
¿sí? Y nosotros no creemos en nosotros mismos. Sí, nos cuesta mucho eso. ¿Sí? No cree que un man de 1,67 puede salir con una 81. Mi novio me mide 1,81, es muy grande. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Sí, y la gente no lo cree, la gente lo ve en la calle y dice, eso es el hermanito. ¿Sí? Es creer, digamos, es la capacidad de confianza que uno tiene, que se transmite desde la voz. Cuando vos crees en algo, se transmite desde la voz. ¿Sí? Yo toda la vida he creído en que podemos tener un mejor país. Toda la vida he creído que yo soy parte de la solución y no el problema. Yo toda la vida he creído, ¿sí?, que si nosotros no tenemos desde la iniciativa privada el liderazgo, nos pasa lo que nos está pasando con lo público. Es que llegan politiqueros a echar discurso, a convencer a la gente, y la gente pues claramente se hace convencer porque no le debe nada al sector privado. Ujú. Toda la vida he creído, ¿sí?, de que solo cuando creamos en nuestro potencial de país podemos sacarlo adelante. Entonces, y eso nace en qué? En el corazón y en la semilla de cada uno de los 40 millones de habitantes que tiene este país para transformarlo. Esto no lo va a transformar nadie. ¿Sí? Entonces empiezo desde mí y ojalá todos los que nos escuchen creen en su potencial. ¿Que es diferente al de los demás? Sí. ¿El proceso es diferente de los demás? Sí. ¿Sí? Pero es que mientras mis compañeros en la universidad todos tenían novia, yo estaba era pensando. ¿Sí? Mientras todos mis compañeros estaban hartando, tomando, porque es que además yo entré disparo, porque yo entré a los 15 años a la universidad, entonces pues no podía Wow, entrar a discotecas. claro. ¿Sí? Entonces, mientras los compañeros de la universidad estaban en otros temas, yo estaba en otros. ¿Sí? Y hoy se revertió el tema. Hoy me tocó a mí tener las novias y salir de rumba, pero además de eso, tener empresa y capital. ¿Sí? Ellos están en divorciarse, en terminar y todo, conseguir empleo. Están en otra situación y la vida son diferentes. Y cada quien tiene que disfrutar su proceso. Pues cuando uno cree en uno mismo, crea la realidad de la que quiere y en la que quiere vivir. Así no hay de otra. No hay de otra. Se Correcto. llama el discurso, perdón, se llama la conversación. Eso se llama. Hay un paradigma muy bonito y eso es lo que me lo enseñó Pedro Medina, el fundador de McDonald's en Colombia, que es un tipo que creó una organización muy interesante llamada Yo Creo en Colombia. Y él decía, cuando uno cambia las preguntas, cambia las respuestas. Cuando uno cambia las respuestas, amplía el diálogo interno. Cuando amplía el diálogo interno, expande conciencia. Cuando Correcto. expande conciencia, aplica acciones. Y cuando uno aplica acciones, genera nuevos paradigmas. Y eso es creer, ay, es que yo soy un tipo desafortunado, como veo un montón de gente desafortunado, y no tuve la oportunidad de estudiar y por eso no voy a... No, hombre, es un país que el 80% de los empresarios importantes no tienen ninguna formación académica, solo tuvieron fue una decisión de vida y creyeron en sí mismos. Es eso. Así es. Y fíjate que tú has dicho algo muy importante porque al final el mundo del emprendimiento tiene sus características de acuerdo a los individuos que conforman ese movimiento de emprendimiento empresarial. Y a veces creemos, yo me acuerdo mucho que yo trabajé con un tío que tenía una empresa de temas familiares, de cómo manejar las sucesiones familiares y todo eso en la empresa privada en Venezuela. Yo trabajé mucho en Venezuela. Y el entender, en su momento él fue líder, mi tío fue líder de traer el concepto de Demings de la calidad total en aquella época, ¿no? Y uno de los errores que se cometió cuando se trajo ese concepto fue tratar de aplicarlo tal cual funcionaba en otros países. Y definitivamente no es así. O sea, nosotros como emprendedores, Latinoamérica tiene unas características muy, muy diferentes que muchas de estas teorías y muchas de estas estrategias técnicas o lo que sea, tratar de implementarlas en una cultura individual. Fíjate que tú lo has dicho, el empresario colombiano, los grandes empresarios colombianos, el 80% nacieron desde la necesidad, desde el emprendimiento, y hay una nueva generación que obviamente se ha nutrido más, se ha formado más, pero que al final quiero caer en un punto que es importante, ¿no? Y de ahí vamos a hablar un poquito de Camay, de esta empresa que hoy tienes, que apuesta a la innovación, a la productividad. Yo vengo de desarrollar en el mundo empresarial hace ya bastante tiempo. Tengo una década haciendo negocios desde lo digital.
Pero hace unos 4 años atrás decidí involucrarme un poco más. Yo tengo 10 años ya viviendo aquí en Colombia, vivo en Medellín. Traté de involucrarme un poco más hacia el mundo empresarial físico, ¿no? Hacia el empresario, hacia lo tangible aquí en Medellín. Y me di cuenta que hay un desafío clave y que yo creo que tú también lo estarás de acuerdo y lo debes de estar viviendo, del cambio de mentalidad de ese empresario tradicional, de ese empresario de ese 80% que nació por necesidad, porque montó una empresa y pues le fue bien. ¿Cómo en un mundo de tanto cambio, en un mundo de tanta innovación, tú puedes llevar esa filosofía a un empresario que sigue siendo un empresario muy tradicional, que sigue siendo un empresario que le cuesta entender el valor del capital humano? Lo vi mucho durante estos 4 años que me involucré físicamente detrás del mundo empresarial aquí en Antioquia. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves ese choque de esa cultura tradicional del empresario que a veces actúa por moda de lo que ve en el mercado ante una necesidad imperiosa de elevar esa productividad, de apostar a la innovación, de poder abrirse a esas nuevas tecnologías para poder competir a nivel global? Porque no se trata de competir en Colombia. Hoy las empresas necesitan competir a nivel global, ¿no? ¿Cómo ves ese choque cultural de ese empresario tradicional colombiano? Oh, lo has dicho muy bien, pero mira, a mí el mejor aliado se llama la crisis, ¿sí? Yo fundé esta vaina en año y medio, no llegó ningún cliente, ¿sí? Pero hoy nos buscan demasiado, hoy somos la empresa líder. Nosotros llegamos, después, sí, sobre esta pregunta es muy clara. Nosotros la crisis, la crisis. Desafortunadamente el empresario se da cuenta cuando ya tiene el último recurso, ¿sí? Entonces nos volvemos casi como yo les digo a ellos, nosotros debíamos de llamarnos no catalizadoras, sino Iglesia Camay, porque la gente ya llega a pedirnos, por favor, ayúdenos, ¿sí? Y es una responsabilidad enorme. Qué desafortunadamente es eso, ¿sí? Qué bueno que las empresas lograran adaptarse antes de llegar a la crisis, porque es que cuando tú ya estás en la crisis es como cuando llegas al cáncer de etapa 4, ¿sí? Ujú. Una muerte lenta o digna, ¿sí? Y bueno, hemos tenido muchos casos que hemos puesto empresas a marcha y empresas grandes. Y aquí nosotros tenemos empresas muy grandes que estamos dándole ese giro y ese entorno. Entonces, para mí, el mejor aliado siempre ha sido la crisis. Quien te concientiza a ti es la crisis. Quien me puso a mí a emprender fue el hambre, ¿sí? Entonces, es eso, el hambre. Hay que aguantar hambre para uno poder saber qué necesita. Y ese fenómeno, sí, y ese fenómeno pues se ha venido trasladando. Afortunadamente, ya viene creciendo las empresas que vienen bien, pero quieren llegar mejor y nos buscan a nosotros, pues porque hoy somos la empresa líder y más importante por esa filosofía que tenemos. Nosotros llegamos a romper las barreras del mercado a empresas de 19, 20 años que decían, tengo 19, 20 años. No, usted tiene un año con 20 repeticiones. ¿Sí? Hacían lo mismo. Nosotros llegamos a irrumpir, a investigar, a actualizar esas empresas que piensan local, pero tienen que ser empresas competitivas a nivel global. Y eso es lo que hace Camay, y eso ha sido el éxito nuestro, y por eso Forbes nos hace un reconocimiento como una de las iniciativas empresariales, porque estamos trabajando en cerrar esa brecha de productividad, que la brecha de productividad o la productividad no es el objetivo, es el resultado. ¿Este resultado de Ujú. qué? De tener mejores mercados, de tener mejores productos, de innovar, de hacer ciencia, tecnología e innovación, de ser más eficientes en los costos, de invertir mejor, de capacitar mejor la gente, de tener mejor gente, de invertir en tecnología. La productividad es el resultado, pero lo que hay que hacer es muchísimo en las compañías y las empresas son evolucionantes día a día. Correcto. Somos seres, somos sistemas. Todas las empresas me llegan diciendo, Anderson, yo quiero vender más. ¿Cómo hacen para vender más? Yo no, la venta es el resultado de un proceso y de un buen producto y de gente y de un buen mercado. ¿Sí? Entonces, frente al tema de concientización, a mí la mayor concientización se llama el palo y el garrote de las crisis. Desafortunadamente hay que decirlo así. Correcto, correcto, así es, así es. Y Anderson, ese choque, sí, la crisis te lleva a actuar al empresario, al emprendedor,
sea, tengo una crisis, necesito actuar sin mucho pensamiento, vamos a actuar lo que hay que hacer. ¿Cómo ha sido esa conciencia precisamente, o la conciencia viene a través de la crisis de ese empresario que dice, bueno, aumentar mi productividad, tengo que innovar, tengo que agregar nuevas piezas para ser más competitivo en el mundo empresarial? Y cómo esa productividad, que es lo que al final la mayoría de los empresarios y emprendedores buscan, se traduce en esa toma de conciencia de lo que el empresario debe hacer para que esto funcione, ¿no? O sea, para que más allá al final el empresario, el emprendedor, buscamos un número, ¿no? Facturar, estar en verde, ¿no? O sea, bien, estar en azul. Pero ¿cómo lo ves en esa transición con estas nuevas generaciones, con esta nueva manera de hacer negocios en un mundo que cada día es más competitivo y que no debemos pensar local, debemos pensar global, ¿no? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es, eh, hay, todas las iniciativas parten de eso, de decir, oye, ¿qué pasa con la prepotencia? ¿De dónde nace? La prepotencia nace de tener buenos resultados con una mentalidad cerrada. Esa es la prepotencia. Entonces, los que llegan a nosotros o llegaban, porque ahora llega mucho empresario que quiere evolucionar, ¿sí? No desquebrarse, ¿sí? Eh, eh, es, es, hijo de pucha, ya no me está dando resultado y la vida misma me enseñó que no era siempre lo que yo decía. ¿Sí? 20 años haciéndolo, usted que va a venir a enseñar a mí, un consultor va a venir a enseñarme a mí que yo 20 años con esto resulta. No, 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 usted está jodido. Lo viví ¿Sí? y así responden, ¿no? Eh, y cuando, pero entonces cuando ya lleva, sí, 20 años, le fue bien en 20 años y ahora no, estoy jodido. Y ahora sí estoy jodido, estoy haciendo lo mismo. Ya le entregan a uno porque ya se dio cuenta que no podía. Ya pasa de la prepotencia, ¿sí? De la prepotencia, de los logros y demás, a algo que es muy bonito y es la conciencia. Hay que ser conscientes de que ya no le, con su idea no, y eso pasa en todo lado. Entonces, y es el ciclo normal. Yo lo contaba al principio y a mí todo el mundo me buscaba. Entonces, yo soy muy importante. Sí, pero ya cuando me vi que no era tan importante, pues que me tocó empezar a tocar las puertas, ¿cierto? Pero, pero es lo normal. Todos los seres humanos nos pasa esto. Sí, hay que caerse para uno decir, uy, uy, venga, el sacudón se llama eso. Sí, uno. Dos, frente a lo que tú dices, las empresas no piensan global o tratan de no pensar global por muchas restricciones mentales también de su gerencia, ¿sí? Eh, y también por un ambiente que es un poco malversado para las compañías. Las compañías generan utilidades y piensa el dueño que la empresa, que como es el dueño de la empresa, pues todo es para ellos. Y realmente no. Miren, mi empresa lleva 5 años dando utilidades en números muy positivos, con excedentes de caja de 6 meses más o menos. O sea, Ujú. yo tengo para mantener mi operación 6 o 7 meses. Y el gerente de esta compañía, que soy yo, no anda ni en carros de lujo, ni nada por el estilo. ¿Sí? Y no es ser amarrado. Es que si yo me gasto la plata que dejó el año pasado, no tengo con qué escalar al otro año. Entonces, Correcto. parte de la escalabilidad de las empresas deriva de que la dejan sin fondos. ¿Sí? Es como un niño, eso es como un niño que no le den de comer. Pues el hombre tiende a morirse. Entonces, lo mismo pasa. Entonces, aquí hay muchas cosas eh, que empiezan a conjugarse. Yo estoy metido en toda la empresa. Nosotros tenemos en este momento casi 700 clientes. Entonces, yo estoy en todos los sectores, sé lo que está pasando en casi todas las empresas. O sea, si tú quieres hacerte un buen análisis y un panorama empresarial, lo puedo dar yo, porque estoy más metido que un presidente de un gremio, que solo Ujú. escuchas quejas. Yo miro el modelo de operación, yo sé lo que está pasando financieramente, diagnóstico y demás. Entonces, eso es uno de los patrones que he encontrado y que tiene así. Ahora las transiciones. Los nuevos empresarios que vienen les toca duro. Primero porque tienen unas expectativas muy grandes. Ujú. Hoy los jóvenes tienen unas expectativas de riqueza sin, sin comparación a los baby boomers de hace unos años. Correcto. Hace unos años y seguramente tu crianza fue tener carro, casa y beca.
correcto. ¿Mm? Así es, nos Ahora, criaron así. ahora es el joven desesperanzado porque tiene que tener Porsche, Ferrari, Lamborghini, mansión, casa en las Bahamas, casa en la playa, ¿cierto? Y tener plata para por lo menos 6 meses viajar, ¿sí? Anderson, disculpa que te interrumpa, yo creo que se ha vendido un concepto tan errado del éxito empresarial hoy que lo que me importa más es, bueno, cómo llego a ser unicornio lo más rápido posible para yo aparecer en la portada de la revista tal, ser el nuevo creador e innovador de Colombia. O sea, hay un tema de ego tan grande que al final yo lo he visto y creo que el cambio también se está dando. Aterrizamos al origen, ¿no? El empresario se da golpes para poder construir lo que hay que construir. Por eso es que es tan difícil ser un verdadero emprendedor, ser un verdadero empresario, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, estamos llenos de la foto y el selfie en las redes sociales para que me reconozcan como el gran emprendedor. Sí, es que hoy sufrimos hoy sufrimos del FOMO, Fear of Missing Out, Correcto. miedo a estar por fuera. Yo soy homo, yo soy homo, yo soy joy of missing out. Yo disfruto estar por fuera de esos, de esos malos ambientes. A mí no me importa que la gente sabe que tenemos una empresa muy grande y muy sólida. Pero a mí qué me importa que me vean en un Porsche, en un Ferrari. No me importa eso. Yo no vivo de la revista Vanidades. Ujú. ¿Sí? Inclusive los empresarios que me conocen saben que yo vivo es de filosofar, de pensar, de estar pensando en el desarrollo y en un propósito. Y ahí es donde viene el tema del éxito. Cada quien mide su éxito como se le dé la gana, ¿sí? Pero hay que entender una cosa muy importante. Yo decía que no es el tema del más disciplinado, ¿sí? No es el tema de el que mejor idea tenga, ¿sí? Es el tema del que mejor comprenda cómo es esta aventura, esta aventura de lo que consideran éxito. Y el éxito no es tener empresa ni tener plata, el éxito es tener satisfacción, tener tiempo, tener disfrute. ¿Sí? Yo llegué a un punto que te soy sincero, yo no me sentía nada exitoso. Y cada vez los números y me diían, pucha, ¿cómo va de bien la empresa? Sí, 1.000 millones más. Bien. Sí, es un sentimiento, porque algo me faltaba y era equilibrio, ¿cierto? Pero hay una reflexión muy bonita sobre este tema del éxito, ¿sí? Y es que los primeros cocos van para el piso y son para los aves, ¿sí? Y cuando empiezan a crecer los cocos, ya uno los puede vender y los puede facturar. Y esa visión del éxito, y entonces alguien me pregunta, entonces, ¿qué es el éxito? Pues el éxito es el recuerdo del sacrificio, lo que uno hace y lo que ha logrado. Realmente lo que uno considera de éxito es la felicidad que le genera el recuerdo de eso que trabajó. Ujú, ujú. ¿Sí? Si tú no lo recuerdas, que miércoles esto, pues obviamente no te vas a sentir nunca exitoso porque lo ves es como una tortura y no como un proceso chévere. ¿Sí? Es la satisfacción la que a uno, de la satisfacción del proceso la que lo lleva a eso. Y, Correcto. y esa es para mí esa definición de éxito. Entonces, si tú lo haces desde el sector empresarial, genial. Hombre, qué bueno el presidente de Bancolombia, que tiene una carrera toda la vida en el banco, ¿sí? Y hoy es el presidente del banco y seguramente mucho más exitoso que todos los emprendedores pues, que estamos en este momento. Entonces, eso es lo otro, que nos han vendido el tema de libertad y un montón de cosas cuando no. Y por último, el sacrificio. Gran parte de la explicación del éxito es el sacrificio. La gente piensa que a mí me encanta madrugar a las 4 de la mañana y acostarme a las 10. La gente piensa que me fascina trabajar los lunes. ¿Sí? La gente cree que soy fascinado haciendo controles y hablándole a la gente un poquito más durito porque pues necesito resultados. La gente cree que no, a mí eso no me gusta, ¿sí? Pero es que me toca hacerlo, ¿sí? Una de las reflexiones que yo coloco y es que cuando yo empecé con mi empresa y le empezó a ir bien, a Camay le empezó a ir bien, lo primero que hizo Anderson Alzate fue montar, ¿sí?, su propio jefe. Se llamó la junta directiva. Porque si uno se monta su propio jefe, usted empieza a responder con disciplina Ujú. y empieza a sacrificar, a sacrificar.
a decir, no, miren, me pareces muy linda, muy de todo, pero yo tengo que entregar mañana un informe y tengo que entregar una propuesta porque tengo que cumplir con los indicadores comerciales. Eso lo hice yo por muchos años. Yo por muchos años me privé de los privilegios del placer y de la vida, Ujú. pero pues trae sus recompensas. Entonces es Correcto. un tema también de sacrificio. Sí, y esa palabra a mí me gusta mucho porque se ha convertido en que el emprender, no, las cosas difíciles, mucho tema de nueva era y holístico y muchos coach salvavidas, como yo los llamo por allí, que te tratan de vender ideas. No, si hay que sacrificar mucho, a lo mejor por ahí no es el camino. Necesitas que el negocio fluya. O sea, todo eso está muy bonito, pero al final la realidad de un emprendedor es absolutamente diferente. Y tú lo acabas de decir, o sea, el sacrificio por a veces la gente tiene un mal concepto del sacrificio, es el sufrimiento, no, 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 es el hábito, es la disciplina, es lo que hay que hacer para lograr ese resultado que tú te propusiste en algún momento con esa idea como emprendedor que decidiste lanzar al mercado. Y creo que es necesario, sobre todo en estas nuevas generaciones de emprendedores, rescatar esos valores que son innegociables, o sea, son principios, no son técnicas, no son estrategias, son principios del emprendimiento, el sacrificio, el enfoque, el postergar esa gratificación. No es comprar el carro porque ya tuve un gran negocio, no, es postergar esa gratificación diferida, como yo la llamo, de las cosas que te van a ir dando ese resultado. Y fíjate que esto nos lleva ya, lamentablemente, Anderson, a entrar en el cierre de esta entrevista de hoy, que me ha nutrido mucho y sé que mucha gente que nos está viendo, pues le va a llevar no entender el emprendimiento como emprendimiento, sino a la filosofía de emprender realmente desde donde hay que hacerlo, ¿no? ¿Cuáles crees tú que en este ecosistema empresarial colombiano, qué es el factor que las empresas hoy necesitan desarrollar para lograr ese alto valor agregado? O sea, qué cambios se necesitan dar para ir al punto, bueno, necesito empezar a crear valor, necesito empezar a agregar valor a mi operación. ¿Qué cambios o qué factores crees tú que están allí listos ya como para desarrollarse? ¿Y cuál ha sido, sobre todo para ti, el impacto más significativo de ese trabajo que tú haces diario, eh, en ese cambio que tú estás viendo en las empresas y sobre todo qué es lo que ves a futuro dentro de este mundo empresarial? Pero lo más importante tiene que ver con la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Lo que nos diferencia profundamente con economías mucho más subdesarrolladas, ¿sí? Se llama la ciencia, tecnología e innovación. Y va desde lo público, eso no va desde lo privado, no solo desde lo privado, pero también nos hace falta un proyecto económico de país, que Ujú, inclusive lo voy a volver a lanzar aquí, ¿sí? Y es que yo le he propuesto al país de que creemos una nueva economía, la economía de los chips, por ejemplo. ¿Sí? ujú, Y cuando el país se centra en una nueva economía, pues hace ciencia, tecnología e innovación. Los recursos son limitados. Es que la gente piensa que el gobierno tiene toda la plata del mundo. Claro, tiene toda la plata del mundo, pero con reformas tributarias. Entonces nos odia a ujú. nosotros. Entonces no, eso no sirve. ¿Sí? Correcto. Eh, entonces yo le he dicho, el país cada 100 años se da la oportunidad económica en el mundo. Hoy tenemos una única. Y es que gracias a que China y Taiwán están por allá peleándose, gracias a que el mundo cada vez necesita más componentes tecnológicos, hubo escasez en la pandemia y por eso los carros se volvieron tan caros y había escasez. ¿Sí? Todo eso se debe a una industria básica que se llama la industria de los chips. ¿Y por qué no trae la industria de los chips a Colombia? ¿Por qué el Ujú, gobierno decir, mira, voy a invertir $1 billón y me alío con Nvidia, la empresa más importante de chips en el mundo, para que ujú. traigamos una central de producción aquí entre Colombia y esta empresa? Pero además de eso, abrir Fíjate, la disculpa, oportunidad. disculpa que te interrumpa, Anderson. Lo que acabas de decir es tan clave que el gobierno norteamericano acaba de aplicar ahora una ley que 3 años libres de impuestos a todas las empresas que tengan que ver con el sector de los chips y que se instalen. Porque, bueno, al final Norteamérica sabe que el gran poder hoy está allí, ¿no? Entonces, invitando libre de impuestos con una cantidad de beneficios importantes que el negocio de los chips ni siquiera es el negocio como tal, que obviamente es muy bueno,
sino el valor agregado o los negocios secundarios que salen alrededor de esta gran industria. Se llama industria ancla. Ujú. Eso es eso. Entonces, nadie en Colombia está proponiendo eso. Soy yo el único y creo que nado solo, ¿sí? ¿Sí? Y pues bueno, qué bueno, yo donde voy, de entrevistas que voy, lanzo esta propuesta. Sí, soy el único, se la ha llevado al ministro TIC, y todo el mundo dice buenísimo, pero nadie se atreve, nadie tiene los pantalones de ejecutarlo, Ujú. ¿sí? Que es muy triste. ¿Qué implica eso? Ciencia, tecnología e innovación, pero también implica un sector empresarial que empieza a ajustarse a hacer ciencia, tecnología e innovación. Nuestros empresarios son básicos en ciencia, tecnología e innovación, solo tenemos apropiación más no diseño. ¿Eso qué nos lleva? A que seamos un país, yo digo que la ANDI no es Asociación Nacional de Industriales, sino Asociación Nacional de Importadores. ¿Sí? Todos son importadores, ¿sí? No hay generación de valor agregado. Y ese tema empieza a tomar más profundidad, ¿sí? Vuelvo y le digo, desde el gobierno haciendo una política de estas que permita formar 200.000 personas en creación de chips, que permita generar 200.000 nuevos empleos, que permita traslocalizarse a unas 300, 400 grandes compañías y a unas 18.000, 20.000 empresas pequeñas en el mundo que tienen que ver con televisores, componentes vehiculares, un montón de cosas, todo lo que ya trae esto, pero Inmenso. adicionalmente las empresas, por ejemplo, las lácteas, pues tienen gente con mejor poder adquisitivo, entonces ya no le vendo mantequilla, sino mantequilla ghee, clarificada. Ujú, Eso es ujú. valor agregado. Y empezamos unas nuevas economías que ahí empezamos a jalonar. Entonces, lo primero que necesitamos es unir el sector empresarial, que yo lo estoy haciendo, te soy sincero, yo estoy tratando de liderar esto para ponerle una visión económica a este país. A esto le hace falta propuesta del sector empresarial para sacarlo adelante. Y desde el sector ya más privado empieza a hacer investigación. Ahí es donde empiezan a suceder los cambios para desarrollar este país. Y desarrollar este país es sacar a 300.000 personas de la pobreza, de extrema. Sacar este país es empezar a desarrollar las regiones. ¿Qué tan difícil es empezar a decir, venga, empresas que se traslocalicen, salarios diferenciales? Es que este es el único país que creen, en verdad, y tengo que decirlo muy tristemente, que el costo de vida de Bogotá o de Medellín es el mismo que el Putumayo. No, el salario mínimo para una ciudad de Bogotá debiera estar en los 2,5 millones para que la gente viva bien, más o menos. ¿Sí? Salario mínimo. Pero hay empresas que no tienen productos para eso, para pagar a esa gente. Translocalícense con salarios en zonas como Nariño y demás que pueden tener salarios mínimos de 600, 700 mil pesos. Ujú. ¿Por qué? Porque el costo de vida es diferente de una ciudad a esta y podríamos llevar desarrollo a todo el país. Es que este es un país desarrollado y centralista en solo el centro. ¿Sí? Bogotá es centralista, Chapinero es el centro de Bogotá. ¿Sí? Todo es Bogotá, todo Chapinero. Entonces, desde que no quitemos esas trabas, ¿sí? Y a mí me dicen, oye, pero es que es muy raro ver un empresario con una visión tan política. Y yo no, no es raro, porque es que yo como empresario trabajo por mejorar el país o porque yo produzco unos buenos zapatos para que mis clientes se sientan satisfechos, ¿cierto? Pero si mis clientes no tienen capacidad adquisitiva, no me van a comprar los buenos zapatos. Correcto. Y la gente está empobrecida, no nos sirve. La industria de la carne, qué tristeza tenerlo que decir. La carne, hoy que el consumo de carne es un privilegio. ¿Sí? Y no es una crítica a ningún gobierno, es una crítica a un sector de empresarial que se ha quedado rezagado, ¿sí? Y no ha hecho investigación, ciencia, tecnología e innovación para tener productos de valor agregado, pero también para sacar de la pobreza extrema a tantos colombianos. Y frente a eso se ata a mi mayor logro. Nosotros somos una empresa mediana, ¿sí? Pero nuestros impactos han sido increíbles. Nuestro último estudio ha dicho que las empresas que hemos impactado nosotros, gracias a nosotros y el crecimiento que nosotros hemos generado en un total en existencia, en crecimiento empresarial, de casi 400.000 millones de pesos. O sea, 385.000 eso es una cosa, eso es la generación de riqueza que ha generado nuestra compañía. No significa los ingresos de Camay, ¿no? Para que no lo confundan. Quiere decir que gracias a nosotros las empresas han crecido y han creado 385.000 millones de pesos antes que no habían en la economía. Se han creado 33.000 empleos, 33.000 empleos formales
es la creación de empleo de casi un año con el presupuesto que tiene la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Entonces, Increíble. esos son resultados, sin ser uno alcalde, sin ser gobernador, son resultados tangibles gracias a qué? La inversión pública para poder facilitarle a estas empresas, pero también un sector empresarial resiliente que trabaja día a día y que hay que beneficiarlo. ¿Sí? Pero esos son los mayores resultados que tiene nuestra organización. Poder impactar el crecimiento, el cierre de brecha de productividad, porque si hay más productividad, hay más rentabilidad, si hay más rentabilidad, hay poder, la capacidad de generar más riqueza, y si hay capacidad de generar más riqueza, hay capacidad de generar mejores pagos a los empleados. Correcto. ¿Sí? Es Excelente. así de sencillo. Súper, súper. Anderson, de verdad qué conversación tan interesante hemos tenido, enriquecedora. Y pues, ¿hay algo más que te gustaría agregar a nuestra audiencia antes de despedirnos? Y lo más importante, ¿cómo pueden nuestros seguidores encontrarte, encontrar la trayectoria de Camay, lo que estás haciendo ahora, para que nos des esos datos y te puedan seguir allí? Yo quiero rematar con, con el elogio de la dificultad de Stanislao Zuleta, escritor paisa, y decía que la pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgo, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y por lo tanto también se crean carencias y sin deseo. Un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición, metas afortunadamente inalcanzables y paraísos afortunadamente inexistentes. Todas las fantasías serían inocentes e inocuas si no fuera porque constituyen el modelo de nuestros propósitos y de nuestros anhelos en la vida. ¿Sí? Esa frase, esos temas me parecen importantes por lo siguiente, por el sacrificio. Este Ujú. es el mensaje que quiero dar. Yo doy en todas las entrevistas un mensaje diferente y este es el sacrificio, el valor del sacrificio. ¿Sí? Uno puede tener las islas de Cucaña, pero no las va a tener mañana. ¿Sí? Recuerden que los cocos, los primeros cocos van para los pájaros. ¿Sí? Así de sencillo. Ujú, ujú. Entonces, entonces esa sería la frase con la que quiero cerrar y con la que quiero inspirar a la gente. Y me pueden encontrar como Anderson Alzate Londoño, Anderson Alzate L en todas las redes sociales y bienvenidos para aportar. Creo que ese es mi rol importante y para eso vine en esta vida. Yo esta vida no vine para ser el hombre más rico del cementerio, pero sí de pronto una persona con una recordación muy especial dentro de un cementerio. Un legado, un impacto. Y de Un verdad, impacto. gracias Anderson por esta entrevista. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta entrevista tan inspiradora. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y si crees que esto puede ser interesante para otros, compartir el mensaje ante el mundo. Gracias Anderson. Nos vemos pronto. Saludos.